de voltios sobre la resistencia total, en este caso es 4.88 ohms. Y esto es igual, entonces la corriente que me consume todo el circuito es igual, acá no es 4, un poco más de 4, 20 dividido entre 4.88, 4.09, podemos acercarlo a 4.1 amperios. Listo. Esta es la corriente total del circuito. La corriente yo la señalo de esta manera. Es decir, de mi fuente sale en este momento 4.1 amperios. ¿Sí? Esa corriente va a circular por los diversos caminos, las diversas ramas que hay en este circuito. Al final se vuelve a unir y debe llegar a los mismos 4.1 amperios. Bueno, 4.1 amperios. Esa es la corriente que sale. En cada punto la corriente se va a ir dividiendo. ¿Por qué? La corriente viene por esta rama. Sin embargo, aquí encuentra dos caminos. Por lo tanto, va a seguir una parte hacia acá y otra parte va a bajar por esta rama. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Una parte baja, la otra sigue. Por aquí una parte baja, la otra sigue. Aquí va a llegar de esta manera. Aquí en este punto igual se va a dividir una parte hacia el lado derecho, otro sigue por la misma rama. Aquí sucede lo mismo. Aquí yo les estoy dibujando una sola dirección, ¿sí? Aquí llega, se ve una parte por acá, pero pues ya se darán cuenta ustedes más adelante que esas flechitas también tienen su orden. En este caso es más descriptivo. Y al final, pues fíjense que todas se van a unir y van a llegar al mismo punto, ¿sí? Básicamente lo que hace la corriente. Entonces, vamos a ver cómo se halla el voltaje y la corriente en cada una de ellas. Entonces, en este caso, si la corriente va por acá, tengamos en cuenta que la corriente como tal en un circuito serie es la misma para todos, ¿sí? Recordemos. Si yo tengo un circuito serie, por aquí salen 2 amperios, a esta resistencia le llegan 2 amperios, a esta también, ¿sí? La corriente en un circuito serie es la misma para todos, ¿sí? Mientras que la corriente en un circuito paralelo se divide, ¿sale? Se divide por acá, se divide por acá y se divide por acá, ¿sí? Entonces, en un circuito serie la corriente es la misma, en un circuito paralelo se divide. Entonces, fíjense que aquí sale la corriente y por aquí están pasando 4.1 amperios. Entonces, si nos damos cuenta, acá ya tenemos resistencia y tenemos corriente. 2 de las 3 variables, por lo tanto podemos hallar el voltaje que se cae en esta resistencia. En ese caso, el voltaje en esa resistencia 1 va a ser igual a 2 por 4.1. Es decir, que el voltaje que se cae en esa resistencia es igual a 8.2. Vamos a ver por acá el voltaje. El voltaje en esa resistencia 1 va a ser igual a 8.2 voltios. Entonces, fijémonos, salen 20 voltios, ¿sí? Sin embargo, aquí se nos cae en 8.2, por lo tanto, 20 menos 8.2 nos dará
un voltaje de 13.8. Perdón, 11.8. 11.8 voltios es lo que llegaría acá. 11.8 voltios a esta rama, ¿sí? 11.8 voltios. Listo. Bueno, aquí se divide, hay una división, ¿sí? Pero entonces vamos a redibujar el circuito. Como ya lo teníamos. Entonces tenemos hasta acá o a esta rama le llegan 11.8 voltios, es decir, que de aquí en adelante para todo este circuito también hay 11.8. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que de aquí hacia allá, voy a redibujar el circuito para tener un poco más de claridad. Aquí tenemos este circuito. Algo así. Y acá vamos a tener un solo circuito, ¿cierto? Nosotros habíamos hecho la sumatoria acá, esto era más o menos 5, 2,5 y acá era, si no estoy mal, daba 1.2, producto 6 dividido entre 5, 1.2 por 5 dividido entre 6.2, 0.96, ¿sí? 0.96 era la sumatoria esta inferior y la de arriba 2.5, entonces 0.96 más la sumatoria de estas resistencias que nos dio 2.5 más, fíjense que si sumo todo esto me queda una acá, si sumo todo esto me queda otra acá, entonces sumo estas dos más esta otra que habíamos dicho que quedaban en serie. Es decir, que la sumatoria de todo este grupo de resistencias, de todo este punto, nos va a dar una sola de 4.96. Listo. Es decir, que si aquí llegan, fijémonos, 11.8 voltios, esta resistencia está en paralelo con esta rama, ¿sí? Con este grupo de resistencias. Esto está en paralelo con esto, ¿sí? Bien, estamos compartiendo las mismas terminales. Por lo tanto, puedo decir el voltaje en un circuito paralelo es el mismo para todas las ramas. Por lo tanto, puedo decir que a esta resistencia también le llegan 11.8 voltios. Entonces ya tendría resistencia y voltaje. Aplico mi ley de Ohm y digo que la corriente en esta rama es igual a 11.8 voltios sobre 4.96 y eso nos da 11.8 dividido 4.96, 2.38. La corriente es igual a 2.38. ¿Pero cuál corriente? Pues la que viene para esta rama. Estábamos calculando precisamente el voltaje para esta parte de esta rama
¿sí? Y la resistencia total para esta parte. Por lo tanto, esta corriente es de 2.38 y es lo que va hacia esta rama. 2.38 amperios. ¿Sí? Es lo que sigue hacia acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que baja? Entonces teníamos que venía 4.1 y siguieron 2.38. Entonces, pues lo que resta, 4.1 menos 2.38, es lo que baja, y en este caso es de 1.72. ¿Sí? Fíjense que aquí se divide, por lo tanto la suma de estas dos debe ser igual a lo que entró al nodo. Sabemos que estos puntos son nodos. Entonces 1.72 baja. Entonces fíjense que aquí ya vamos hallando valores para nuestras resistencias. Esta resistencia, la corriente es de 2.38. ¿Sí? 2.38. 2.38, tenemos resistencia y tenemos corriente, por lo tanto podemos hallar el voltaje que se me cae en esta resistencia, porque hasta acá van 11.8 para allá, ¿sí? Se supone, pero se nos cae aquí una parte. ¿Cuánto es? 1.5 por 2.38. Es decir, que aquí se nos caen 3.57 voltios, ¿sí? Entonces, ¿cuánto llegará aquí? Ah, bueno, aquí nos va a llegar 3.57, nuestra 3.57, 11.8 menos 3.57, 8.23. ¿Sí? 8.23 es lo que llega hasta esa parte, esa zona. Entonces, vamos a desglosar. Fíjense que esta resistencia era la sumatoria de todo esto, ¿sí? Pero ahora no necesito esto unido, necesito más separado para poder ir dividiendo el voltaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a separar nuevamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí hay una resistencia. ¿Sí? Y acá yo había dicho que sumaba estas tres resistencias y me daban la de ¿cuánto? La sumatoria de estas dos me daba 5, la sumatoria de estas dos me daría 2.5. La sumatoria de estas dos me daba 1.2, la sumatoria de estas dos, 4.96, 1.2 por 5 0.96. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué voltaje se cayó acá? Ah, perdón. Aquí sigue nuestra corriente. ¿Sí? Vamos a hablar de corriente. No puedo hablar de voltaje porque esto no está en paralelo con esto. ¿Sí? Entonces, aquí sabemos que se cayó 3.57 voltios. La sumatoria de estas tres, que recuerden que el voltaje en un circuito serie se divide, ¿sí? Pero la suma de las tres me va a dar el voltaje inicial. ¿Cuál es el voltaje inicial para esta rama? 11.8. 3.57 se cae acá, pero como estas resistencias son diferentes, pues no sabemos qué voltaje se va a caer. Sabemos a ciencia cierta que la corriente que va hacia allá es de 2.38. Por lo tanto, aquí va a bajar 2.38. Si baja 2.38, pues ya tendría corriente para estas dos resistencias, además de la resistencia. Por lo tanto, puedo calcular el voltaje que se me cae en esas dos. Entonces, ¿qué voltaje se va a caer? Aquí tengo 2.5 multiplicado por 2.38. Y nos da 5.95. 5.95 voltios. Y acá abajo, 0.96, que es el valor de mi resistencia, por 2.38, que es el valor de la corriente como tal. Y eso me da 2.28.
algo más de 2.28, bajarlo con 2 voltios. Si sumamos las tres nos debe dar 11.8, obviamente muy cercano por los decimales que tomamos acá. Entonces 5.95 más 2.28 más 3.57, 11.74, y es correcto, ¿sí? Fíjense que aquí 11.8 es lo que nos llega. Entonces vamos a mirar algunas cosas. En esta resistencia ¿qué es? La suma de estas tres, ¿sí? Por lo tanto, las tres están en paralelo. ¿Y cómo se comporta el voltaje en un circuito paralelo? Es el mismo para todos. Por lo tanto, si aquí se me caen 5.95, pues aquí se van a caer 5.95 voltios, por acá 5.95 voltios y por acá 5.95 voltios. ¿Sí? Las tres manejan lo mismo porque las tres están en paralelo. Ah, pero es que las tres no son iguales. No importa, el voltaje es el mismo. En ese caso, si yo hago la conversión, lo que va a diferir o lo que va a cambiar es la corriente. Bueno, ahora bien, en la parte inferior sucede lo mismo. Tengo la resistencia, tengo la corriente, puedo calcular voltaje. 0.96, tengo 2.28, ya lo calculamos. 2.28 voltios nos dio, y obviamente ese 2.28 aplica para las tres. ¿Sí? Y fíjense que ya tendríamos voltaje y resistencia, voltaje y resistencia, voltaje y resistencia, voltaje y resistencia, voltaje y resistencia. ¿Sí? Tengo voltaje y resistencia para todo ese grupo. Por lo tanto, puedo calcular corriente, ¿sí? Utilizando la ley de Ohm. 5 por 5.95, voltaje sobre resistencia, 5.95 dividido entre 5, 1.19, venían 2.38, por aquí coge 1.19, en la siguiente es 5.95 dividido entre 10, y eso nos da 0.6 amperios, también amperios, y la siguiente 5.95 dividido entre 10, es decir, igual, 0.6 amperios. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Fíjense que la sumatoria de estas tres me debe dar lo que ingresa, 2.38, y si sumamos, esto es alrededor de 1.2, 0.6, 0.6, eso me da 2.4, muy cercano a lo que tengo acá. Lo mismo sucede abajo, 2.28 voltios dividido entre 5, y eso me da 0.45 aproximadamente, 0.45 amperios. La siguiente, 2.28 dividido entre 2, 1.14 amperios. La siguiente, 2.28 dividido entre 3, 0.76. ¿Sí? Si somos estos 1.14 más 0.76 les da aproximadamente 1.9. 1.9 más 0.45 les da alrededor de 2.35 cercano. ¿Listo? Bueno, entonces aquí fíjense que aquí entran 2.38 y salen los mismos 2.38. ¿Sí? Ahora bien, eso es esta parte. Y esta parte es exactamente igual. Vamos a ver, tengo resistencia y tengo la corriente que baja, que es de 1.72. Puedo calcular el voltaje. Fíjense que a esta rama le llegan 11.8. Vamos bajando, pero aquí se cae 11.8. Entonces, 11.8, 5 por 1.72, 8.6 voltios. En esta resistencia se me caen 8.6 voltios, es decir, bajaban 11.8, ¿sí? Pero se cae en 8.6. Es decir, que acá a este punto nos llegan 3.2 voltios. 3.2.